Ya están apareciendo. Listo, comenzamos la grabación. Este evento va a ser cuando subido al canal de YouTube de UCEMA. Ahí hay que buscarlo. Se va a encontrar el trabajo. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Mientras se van sumando los personas que quieren participar de este encuentro. Tuvimos corta, obviamente, dado la sorpresa y dada la magnitud del evento, lo hicimos en un aviso así lo más rápido posible. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy en nuestros análisis, en nuestros seminarios de análisis del Observatorio de Seguridad y Defensa, es análisis político, estratégico y militar del sorpresivo ataque terrorista de Hamas a Israel. Para este seminario va a participar eh, Fabián Calle, quien es miembro del comité asesor o comité académico del OSID, y Claudio Pascualini, quien es también director del OSID. Les pedimos a los participantes que las preguntas que quieran expresar, que lo pongan en el sitio de preguntas y respuestas o en el chat. Le agradecemos el saludo también a todos los que están participando y les damos la bienvenida. Bueno, sin más, le dejamos entonces, Fabián, ¿tienes ganas de comenzar? Por favor. Bueno, gracias Alejandro. Un gusto, una alegría encontrarme con vos, con Claudio. Ahí estuve viendo el listado de colegas y amigos. Un afectuoso saludo al gran querido amigo Sergio Chegoyen, que nos enorgullece de Brasil que una persona de sus quilates intelectuales se haya tomado una horita para mirarnos. Así que, Sergio, un gran abrazo para vos y tu familia y para todos los amigos y colegas que están en línea. Bueno, brevemente empezamos con algunas consideraciones de lo que creo que no pasó. Lo que no pasó es que haya habido una conspiración israelí para atacar, ser atacado y responder, digamos. Los que hemos estado en el Estado y conocemos un poquito al mundo, no mucho, sabemos que las conspiraciones no salen tan perfectas, digamos, ¿no? O sea, y que ninguna estructura del Estado profundo o permanente aceptaría una conspiración así. Así que, digamos, toda esta idea de que Israel se dejó atacar, que lo sabía, yo creo que hubo indicios, hay medios muy serios como dos o de los tres principales diarios de Israel, uno de los diarios más serios, quizá uno de los pocos que quedan en Estados Unidos no partisano, que es el Wall Street Journal, hablan de algunos preavisos, de la inteligencia egipcia, sin especificaciones, que ciertos estamentos del gobierno israelí, incluyendo el primer ministro, tenían algunos indicios, pero esos indicios no tenían certeza, ni fecha, ni características. Dicho esto, para evitar el 90% de las cosas que circulan de teorías conspirativas o en las redes, me parece que lo primero que tenemos que marcar es que la mayor sorpresa estratégica que tiene Israel en los últimos 50 años, justamente para el anterior Yom Kippur, la diferencia que la anterior sorpresa estratégica, donde también había indicios, donde también el gobierno israelí tuvo algunas señalizaciones de inteligencia propia y externa sobre la posibilidad de un ataque egipcio, sirio y de otra decena de países árabes que se sumaron al ataque, incluyendo el régimen de Fidel Castro, que también mandó voluntarios a atacar Israel en el año 73. En ese momento, el gobierno de Golda Meir desestimó esas advertencias. Y bueno, efectivamente Israel estuvo en los primeros días de guerra muy cerca de perder, tan cerca de perder, que cuenta la historia que Israel habría listado sus aviones Phantom con bombas nucleares para hacer un ataque sobre las capitales y ciudades claves de Siria
y de Egipto para tratar de parar la ofensiva. Después en el terreno la cosa se revirtió, Estados Unidos mandó una masiva ayuda militar convencional y la guerra de Yom Kippur, que empezó muy mal para Israel, terminó en una contundente victoria. En este caso, la sorpresa estratégica la hace una fuerza irregular, una fuerza que en la década de los 80 Israel, no digo que ayudó, pero no vio con malos ojos, porque la prioridad en la década de los 80 era debilitar a la OLP, debilitar a Arafat y sus contactos con la Unión Soviética, con el terrorismo europeo, con el terrorismo latinoamericano. Y en ese momento, ese clérigo Yassin, ese hombre hemipléjico, predicador, en el año 87 hace un derivado de la hermandad musulmana, que es una agrupación muy añeja que trabajó en muchos países del Medio Oriente en el siglo XX, con mucha fuerza en Egipto especialmente, y a partir de esa estructura crea Hamas, ¿no? Que es una sigla que se refiere a la resistencia islámica. Como decíamos, fines de los 80, principios de los 90, la prioridad era debilitar la OLP, debilitar a Arafat, sacarle legitimidad, y eso generó, como suele pasar en relaciones internacionales, creaciones de Frankenstein, ¿no? Como sucede tantas veces en la historia, que uno apoya algo para dañar a una cosa, y después esa cosa que uno creó para dañarla es peor que la anterior amenaza, ¿no? Le pasó a Estados Unidos con los mujahidín de Afganistán que derivaron en Al-Qaeda. Hay múltiples ejemplos a lo largo de la historia. O los propios alemanes ayudando a los bolcheviques a tomar el poder, y 40 años después la Alemania terminó siendo invadida y en gran medida destruida por el ejército comunista. La historia tiene muchas de estas parábolas y paradojas. Ahora, ¿por qué sorprendió? ¿Y por qué Israel, por ejemplo, tenía un despliegue de 1 a 10 entre el norte y sur? O sea, 10 en el norte, en la frontera con Cisjordania y el Líbano, y 1 en cantidad de hombres y medios en el sur frente a Gaza. Primero que todo, porque el Frente Sur es un frente que se ha resuelto a partir de Camp David, ¿no? A partir del año 79 y el cambio de alianzas de Egipto, más allá de fricciones y de algunas desconfianzas, Egipto no es un país que vaya a atacar o agredir a Israel, y ambos dos son aliados estratégicos de los Estados Unidos. Y además el gobierno militar actual de Egipto tiene duros pleitos con la hermandad musulmana que tomó el poder transitoriamente en la primavera árabe, que justamente era muy aliada o ligada a la agrupación Hamas. Por lo tanto, por el lado interestatal del sur es una frontera segura. Segundo elemento, Hamas era considerado un grupo terrorista, un grupo que infiltraba grupos de a 2, de a 3 miembros, usaba explosivos, cinturones explosivos o atentados puntuales o ataques con ametralladora, lobos solitarios con cuchillos, esta idea de parecido a lo que era el terrorismo urbano en Europa, estilo ETA, ¿no? Solo que con componentes suicidas, pero eran asesinatos usando el terrorismo, no en forma de milicia organizada, coordinada, con capacidad de combate, con doctrina, organizada a partir de pelotón, compañía. Y lo que vimos el sábado pasado claramente fue dos cambios, yo veo. Uno es el paso de una organización terrorista, lo podríamos llamar foquista, usando el lenguaje de los 70, ¿no? Esta idea de que el terror puntual de matar 4 civiles, 5 civiles, o un funcionario, 2 policías, ¿no? A una estructura de 2.000 hombres que actuaron por aire, por mar y por tierra, que hicieron ataques de hacking sobre los sistemas electrónicos de Israel en la frontera,
quizá el ataque informático no vino de Gaza, vino de otro lado, donde previamente se atacaron las torres de observación con drones provistas por granadas, como hemos visto a lo largo de este año y medio en Ucrania, ¿no? Un uso intensivo de pequeños drones. Lanzamiento masivo de cohetes, cuando uno, para los que nos gusta el tema armamento, una de las cosas que llama la atención es el cambio de cierta cohetería de Hamas, ¿no? Hamas usaba esos lanzadores individuales de uno, de dos. El día del domingo uno ve una de las primeras publicidades de la organización de su ataque y ve lo que podríamos llamar mini katushkas, ¿no? Son lanzaderas de cohetes múltiples parecidas a la que usaba Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una especie de lanzacohetes portátil que lanza 10, 12 cohetes de manera simultánea. Ahí hay un cambio. El otro cambio es que llegó con cohetes a zonas usualmente lejanas, ¿no? Que no eran propias de la cohetería bastante básica y barata que usó Hamas a lo largo de los últimos 10 o 15 años, ¿no? Han caído o fueron interceptados cohetes de Hamas cerca de Tel Aviv, cerca de Jerusalén. Son recorridos que han ido más allá del promedio. Y después, esta idea de los cercos, si vos tenés que detener una organización que infiltra, bueno, con cercos inteligentes, con cámaras, con sensores, con drones, con pequeñas unidades, con helicópteros, vos lo podés neutralizar. Bueno, lo que no se esperaba es que se usaran topadoras para llevarse puesto el cerco electrónico, un cerco electrónico que a su vez había sido atacado con hacking y con drones en sus torres de control, que atrás de las topadoras o de los bulldozers aparecían milicianos con RPG-7 que hacían estallar los bloques de hormigón, o sea, se atraga la red, se atropella la red, se sale el tractor, vienen los hombres con RPG, vuelan las estructuras de cemento, pasan los vehículos, el uso de motos, el uso de camionetas con fuste de ametralladoras pesadas, estilo los talibanes o estilo las milicias o estilo del propio narcotráfico mexicano, que utiliza las camionetas con fuste de ametralladoras pesadas. Armamento antitanque bastante moderno. Hemos visto la imagen de al menos un Merkava destruido o seriamente averiado. El Merkava no es un vehículo que se pueda ser fácilmente destruido. Y un factor sorpresa que evidentemente se ve cuando se ve el ingreso de los milicianos en las bases militares, ¿no? Donde las imágenes son de soldados que estaban en el baño o que estaban dormidos y que son asesinados en ropa interior, en muchos casos, ¿no? Quizás el estado de alerta en la frontera norte, no solo en cantidad, sino en nivel de alerta, puede haber sido mayor que lo que era en el sur. Entonces, el uso de parapentes, más de 100 parapentes, hay que saber volar eso, hay que saber aterrizar y después esa persona se entrenó en despegar, en aterrizar y en disparar al bajar. Eso no, seguramente no lo debe haber hecho en Gaza, mucho de ellos, ¿no? Uno ve el avance de los milicianos de Hamas dentro de las bases militares y hay una lógica profesional, no es una horda que entra a disparar, sino que se toman posiciones, ¿no? Una gente que ha tomado bastantes lecciones de combate en localidades, ¿no? De manera ordenada, sin hacer ráfagas masivas, tiro a tiro, con buenos fusiles de asalto, buscando precisión. Y el otro cambio creo que importante es la decisión de Hamas y de sus mandantes, seguramente Irán, de hacer una ostentación total de terror, ¿no? Estilo ISIS, estilo Al-Qaeda, estilo carteles mexicanos, que es esta idea de
mostrar personas degolladas, chicos acuchillados, gente quemada. O sea, el mensaje es generar el máximo terror, la máxima indignación, la máxima furia en el Estado de Israel. Y ahora voy a volver a este punto. Pero antes, una de las características es el uniforme o cómo estaban vestidos. No, los militantes de Hamas usualmente usaban capuchas, vinchas verdes, ¿no? Había toda una estética bastante particular. Acá lo que se ve son personas con borceguíes, pantalones de combate, remeras y muchos chalecos antibala, pequeños, bastante nuevos y de buena calidad en muchos casos, ¿no? Parecen Special Forces, ¿no? Parecen estas fuerzas estilo las agencias privadas que usaba Estados Unidos en Irak, ¿no? Que era un mix de vestimenta civil con vestimenta militar. Entonces, cambios muy profundos en la doctrina, en el empleo de armamento, cantidad de hombres y en la decisión de hacer una máxima ostentación de terror. Ahora, ¿cuál es el motivo de Hamas y sus mandantes para esto? Yo creo que es provocar la máxima reacción de Irán, de Israel, ¿no? Yo creo que lo que se busca es, como siempre dice en terrorismo, si querés vencer al terrorismo tenés que entender qué pretendió el terrorista que vos hagas o que no hagas en la acción, ¿no? Si vos entendés eso y no le das el gusto de reaccionar como él espera, ese atentado, más allá del dolor, de la indignación que produce, fracasó. Bueno, eso es lo que logró Al Qaeda con Bin Laden el 11 de septiembre. Estados Unidos hizo exactamente lo que Al Qaeda esperaba. Salió a evangelizar el Medio Oriente, invadió Irak, hizo state building y democratización en Afganistán, derribó a Gaddafi, desestabilizó al régimen militar egipcio, que era un régimen clave para los Estados Unidos. Todo lo que Al Qaeda quería, transformar a Estados Unidos en un cruzado que le permitiera a Al Qaeda y al Islam mostrarse como sojuzgados, como atacados. Por eso, más allá de que Al Qaeda fue destruida, logró que Estados Unidos se desangrase, perdiese gran cantidad de plata, que China aprovechara todos esos años que Estados Unidos estuvo distraído haciendo lo que no debía y no podía hacer, que era democratizar, reformar y occidentalizar el Medio Oriente. Y yo creo que lo que busca Irán ahora, primero la decisión que tomó es sacrificar a Hamas como estructura, ¿no? Cualquiera sabe que Hamas va a salir de acá tremendamente golpeado, no solo los 1.500 hombres que ya perdió de la incursión en Israel, sino los que va a perder ahora en el combate en Gaza, ¿no? Entonces acá hay una decisión de la estructura que teníamos, parte sustancial de nuestra fuerza militar, lo mejor entrenado, va a morir o va a ser destruido. Seguramente los mandos tomarán buen refugio en Siria, tomarán buen refugio en Irán, pero jamás como lo conocimos ya no va a ser. Y yo creo que lo que se está esperando es que Israel entre a Gaza, ¿no? Entre a un combate de localidades, con población civil en el medio, que corte la luz, que corte el agua, que se empiece a hablar de enfermedades, que se empiece a hablar de carestías, que se empiece a crear un clima donde Israel queda como el verdugo de centenares de miles de palestinos en la zona de Gaza. Uno podría decir, bueno, Israel puede no hacerlo, puede hacer ataques puntuales, estilo BOPE, entrar y salir, ataques con drones, ataques con aviones. Bueno, da toda la sensación que Israel siente que no le queda otra que hacer una gran operación terrestre. Por eso ha declarado la guerra y ha ordenado la movilización de 300.000 reservistas, ¿no? Entonces, esto es hasta donde Hamás e Irán esperan que va a suceder.
¿Qué otra cosa espera Irán? Que la frontera norte no escale, sino que Hezbollah moleste, pero no ataque, que sea una molestia y una amenaza latente, pero sin guerra. Y la otra cosa que espera Irán es que Estados Unidos no le permita a Israel llevar la guerra a Damasco y llevar la guerra a Irán. Si todo esto se cumple, bueno, el plan de Irán dio resultados. Ayudó a debilitar el acercamiento de Arabia Saudita con Israel, trata de complejizar un poco este tema de los acuerdos de Abraham, de los sunitas israelíes y americanos avanzando, tiene la esperanza de una intifada, tiene la esperanza de la aparición de lobos solitarios, tiene la aparición de radicalización o agitación en Cisjordania contra el AULP, que es considerada como pro-occidental y que de buen diálogo con Israel. O sea, apostar al cuanto peor, mejor. Yo creo que el factor sorpresa que puede haber, porque por ahora me parece reducido, es si Israel, en la conmoción en que vive, no termina no aceptando alguna de las limitaciones que le ponga Estados Unidos. Y ahí entraremos en un escenario bastante más complejo, que sería una decisión de Israel de pegar al mandante y no al instrumento, ¿no? Y eso creo que se va a definir en las próximas semanas. Todas las apuestas están en que Estados Unidos, para evitar un aumento del precio del petróleo, para evitar una crisis regional que se solape con la ya crisis de guerra de Ucrania-Rusia, eso lo va a lograr evitar, y por eso manda la flota, y Gran Bretaña va a mandar otros portaaviones para que Israel se sienta apoyado. La verdad que ese portaavión americano y el portaavión británico Israel no lo necesita, ¿no? Creo que es una cosa más por la galería. Entonces yo dejaría este interrogante de hasta qué punto Israel, este Israel que está en el fin de un ciclo político, este es el fin del ciclo político de Netanyahu, no por temas judiciales como muchos esperaban, sino por haber fracasado en disuadir esto. Me parece que esa es la clave para estar atentos. Si Israel va a aceptar esa limitación que le va a imponer a Estados Unidos. Muy bien, bueno. Muchas gracias, Fabián. Bueno, Claudio, continuamos con tu análisis sobre estos hechos tan terribles. Bueno, gracias Alejandro, gracias Fabián, muy claro todo lo que dijiste. Voy a tratar de no repetir lo que ya expresaste con total certeza. Antes de iniciar, quiero también devolver también los saludos del general Echegoyen, también muy contento de que nos esté acompañando y muchas gracias por esos saludos que retribuyo especialmente. Él me recibió en Brasilia, recuerdo en el 2018, a pocas semanas de haberme hecho cargo de la jefatura del ejército, y tuvo la deferencia de recibirme en Brasilia en la oportunidad de viajar a reunirme con el general Vilas Boas. Bueno, ¿qué más podemos decir de esto? Dentro de los antecedentes, yo quisiera marcar también el momento político de Israel. Eh, Había una dura lucha, como marcaba un poco Fabián al final, por una reforma que quería imponer Netanyahu con sus aliados, y eso hacía meses venía desgastando la relación entre los distintos partidos de Israel en una lucha que yo creo que fue observada desde afuera también y fue entendida como un momento de debilidad. Y en relación con el acuerdo que estaba avanzando con Arabia Saudita, que también creo ha sido uno de los detonantes principales para que el ataque se produzca ahora y no dentro de 6 meses o dentro de un año. Este acuerdo estaba muy avanzado. Esa famosa foto que estuvo circulando donde un ministro de Comunicaciones de Israel está en Riad, en la capital de Arabia Saudita, rezando en privado en un hotel. Por la ventana se ve a la capital de Arabia Saudita, se observa que está rezando,
y eso por muchos árabes fue tomado por una ofensa por el hecho de estarlo haciendo en un país que guarda los principales símbolos del Islam. Entonces eso también podría haber producido o acelerado este ataque terrorista. Bueno, acá hemos tenido un típico caso de demostración de guerra asimétrica. Guerra asimétrica y multidominio. Como decía recién Fabián, el ataque fue por tierra, hubo un intento de ataque por mar, que fue contenido mejor por los israelíes. Se empleó el dominio aéreo, tanto con el uso de los parapentes, de los cohetes, el uso de drones y también con los ciberataques que ya se mencionaron, que junto con el empleo de dispositivos de guerra electrónica buscaron neutralizar todo lo que es la barrera tecnológica que tenía montada en esa valla Israel. Y además, bueno, por supuesto está el dominio psicosocial, humano, como lo queramos llamar, y la famosa guerra de información que está en su apogeo en este momento. ¿Qué particularidades tuvo este ataque? En principio hemos visto una planificación muy detallada, cosa que no sucedía, como marcaba recién Fabián, con los ataques anteriores, que eran siempre lobos solitarios o grupos reducidos, suicidas, pero no hubo una planificación tan detallada como esta, lo cual hace pensar y confirma la intervención de otros países que con sus militares seguramente contribuyeron a una planificación detallada de esto. Fue una operación muy compleja, muy bien coordinada, muy bien ejecutada, que no creo que estén en condiciones de hacerla los líderes de Hamas sin apoyo exterior. También marcaba la cantidad de atacantes, más de 1.200, lo cual también implica una preparación, una instrucción particular, instrucción que, coincido, no fue desarrollada dentro de Gaza, sino que la han desarrollado en otros campos de instrucción, en Siria, en Líbano, en Irán. Y para haber mantenido el secreto como lo han mantenido, indudablemente era una operación que solamente conocían los 3 o 4 líderes más importantes de Hamas. El resto se adiestraba, se entrenaba, pero sin saber para qué, sin saber cuándo y sin saber cómo lo iban a hacer. Simplemente se adiestraban en el uso del parapente, de las armas, de los drones, sin saber en qué oportunidad o cómo iba a desarrollarse este ataque. Eso creo que fue fundamental para el logro de esta sorpresa. Hemos visto un uso muy importante de distintos artilugios electrónicos, drones suicidas, drones comerciales, equipos de radio avanzados de guerra electrónica, estos ciberataques que seguramente fueron realizados desde otro lugar que no era precisamente la Franja de Gaza, un gran apoyo financiero seguramente de Qatar, que es el que nuevamente aporta más fondos a la causa de Hamas. Y otro tema que se destaca de este ataque es la brutalidad, el salvajismo que hemos visto en la ejecución de los ataques, y coincido que ha sido hecho adrede con la finalidad de mostrar terror. Claramente es un grupo terrorista, aunque algunos países se nieguen a reconocerlo, pero en los hechos queda claro que lo que buscaban es infundir terror explícito y luego aprovecharlo en toda esta guerra de información que se está desarrollando. ¿Por qué lograron la sorpresa? En principio siguieron la misma tónica, el mismo procedimiento que antes de la guerra de Yom Kippur, como movimientos rutinarios que venían haciendo cerca de las vallas, como movimiento de gente. En su momento, Egipto y Siria lo hizo con ejercicios continuos que hicieron que los israelíes ya los consideren de rutina. Y acá igualmente había muchos movimientos ya hacía meses que pasaban a ser de rutina. Aprovecharon una festividad religiosa, el Simchat Torah, en sábado, y un horario que normalmente es, que los militares conocemos bien,
nosotros llamamos la alerta matutina, normalmente a primera de la mañana, uno cuando está en algún conflicto, con posibilidad de conflicto, a esa hora tiene a todo el personal en alerta y despierto especialmente, porque es un momento que habitualmente se usa para efectuar un ataque. Normalmente esto Israel no lo tuvo en cuenta, no se vio que exista esa alerta matutina, aunque algunos en las redes han expresado que lo solían hacer, y eso facilitó mucho la sorpresa. Había, para mi gusto, una excesiva confianza en la valla electrónica, una excesiva confianza en la fortaleza de lo que era esa valla, con las cámaras de seguridad, con los sensores, y con todo lo que permitía que en forma automática se detecte cualquier avance, siquiera que se acercase hasta la valla. Todos sabemos que ninguna barrera es infranqueable y normalmente uno tiene que combinar barreras electrónicas con barreras físicas y con barreras humanas. Creo que acá han fallado las barreras humanas. El famoso observador en la garita que está mirando y tratando de ver cualquier movimiento extraño, tiene que estar aún teniendo todos estos adelantos tecnológicos en la valla que separaba a Israel de la Franja de Gaza. Creo que en eso también fracasaron, se confiaron mucho y por ese motivo no hubo la reacción esperada. Bueno, y esto también motivó una grave falla de inteligencia, provocada en cierta medida por todo lo que estuve expresando, pero también claramente no han trabajado bien y se han confiado que la situación en el sur estaba en calma desde hace mucho tiempo y así aparentemente iba a seguir. Y por último, quiero destacar las fallas de contrainteligencia. O sea, toda la información que logró reunir Hamás, Irán y los demás países que colaboraron para preparar este ataque implica una grave falla de contrainteligencia. Es indudable que pudieron reunir mucha información respecto a cómo estaban distribuidos y conformados los distintos equipos, cómo neutralizarlos, dónde bombardear, dónde atacar, dónde neutralizar los sistemas electrónicos. Eso lo tenían muy bien estudiado. Pensemos que diariamente cruzaban cerca de 20.000 trabajadores de Gaza todos los días para trabajar en Israel. Muchos de ellos serían realmente infiltrados, espías que han ido recopilando información y así tuvieron un panorama muy completo de cómo neutralizar en forma muy profesional, como lo hicieron, este sistema de vigilancia israelí. Incluso habían estudiado muy bien el sistema Iron Dome, que es el que habitualmente permite a los israelíes derribar todos los cohetes que lanzan desde la Franja de Gaza o desde cualquier otro lugar, desde el Líbano, sobre Israel. Esto lo hacen a través de distintas bases de defensa aérea distribuidas a lo largo de Israel. Había una muy cercana a la Franja de Gaza, cerca de la localidad de Sderot, que fue atacada en los primeros momentos del ataque terrorista, y eso abrió una brecha en lo que era el Iron Dome, y por esa brecha, sumada a la saturación, el empleo de gran cantidad de cohetes en un poco corto lapso de tiempo, es lo que permitió que puedan llegar muchos a sus objetivos, incluso muy lejanos, como marcaba recién Fabián. Bueno, sin entrar en mayor detalle de los materiales empleados, que ya un poco lo dijo Fabián y no quiero repetirlo, creo que es importante analizar la actitud que debe tomar Israel ante este ataque. Coincido en que jamás lo que quiere es la reacción de Israel. Jamás quiere destruir Israel y hasta diría que a Jamás no le interesa el pueblo palestino. No le interesa que Israel tenga que matar o mate con sus ataques por daño colateral cientos de palestinos inocentes y que no tienen nada que ver con esta organización terrorista. Para ellos creo que eso es un medio para alcanzar sus fines y todo vale con tal de lograr esa destrucción de Israel. ¿Qué actitud o qué debe analizar Israel a la hora de
evaluar su respuesta. Primero y principal está el efecto de los rehenes. Claramente, jamás va a utilizar los rehenes, ya sea para recuperar prisioneros propios, ya sea para en algún momento frenar o hacer que mermen las represalias israelíes a través de los bombardeos, o ya sea como escudos humanos para proteger algunos lugares que no quieren que sean bombardeados. Por otra parte, Israel debe restaurar esa disuasión que en cierta medida ha perdido. Uno de los efectos de este ataque ha sido que la población israelí no se siente protegida ahora, no se siente segura, y también ante los ojos del mundo y ante los ojos de los países árabes, también lo ha mostrado más vulnerable. Esa disuasión que demostraba Israel antes del 7 de octubre, ahora no es tal. También Israel debe evitar la propagación regional de esto. Si bien puede ser que en los planes de Hamas y de Irán estén que no se propague este ataque hacia otros países árabes, hacia otras organizaciones terroristas, esto no debe dejar de ser una preocupación para Israel, que debe estar desplegando y desplegó medios también al norte, en Cisjordania, adoptando previsiones para que esto no suceda. Y también está la participación de Estados Unidos, que a lo mejor en el fondo también tenga la misma finalidad. También debe tener cuidado en sus represalias de no afectar mucho todos los acuerdos que ya se han alcanzado con los países árabes, y al mismo tiempo que la segura postergación de la firma del acuerdo con Arabia Saudita no sea por mucho tiempo y pronto puedan retomar esas conversaciones. Y por último, hacer lo que ya ha empezado a hacer, que es destruir la capacidad militar de Hamas. Seguramente ya ha recuperado todo lo que era el territorio invadido por los terroristas, ha eliminado todos los terroristas que habían cruzado, algunos lograron volver a la Franja de Gaza. Y bueno, son todos temas que Israel debe evaluar cuidadosamente a la hora de iniciar y continuar su ataque de represalia. Incluso teniendo en cuenta, como ya se empieza a escuchar voces hasta de la Unión Europea, los efectos que produce en la opinión pública mundial las fotos y las repercusiones de los ataques israelíes a la Franja de Gaza, que han sido mucho más violentos que los habituales, mucho menos quirúrgicos que los habituales. Y yo creo que ha sido esto a propósito por un poco el deseo de venganza que inicialmente, me imagino yo, y es lógico que han tenido luego de esta masacre y este ataque terrorista tan brutal, esta barbarie que han debido sufrir. Bueno, y un poco ya para terminar y dar espacio a las preguntas, yo creo que este es un tema, si miramos alguna esperanza de paz, creo que en un futuro bastante lejano no existe, lamentablemente. Mientras siga el adoctrinamiento en mezquitas, en escuelas, a los jóvenes, a los niños, del odio a Israel, de la ocupación, se sigue alimentando eso en las jóvenes generaciones árabes, especialmente de los palestinos y de algunos países de la región, va a ser muy difícil que se pueda alcanzar una paz. Creo que, bueno, el objetivo, obviamente, de Israel es erradicar al grupo Hamas de la Franja de Gaza, pero una invasión terrestre seguramente le va a costar muchas bajas y van a entrar en el terreno en el que Hamas mejor se mueve, del combate urbano, con trampas cazabobo, con emboscadas. Entonces va a ser una guerra de desgaste, al estilo de la que está sufriendo ahora Ucrania y Rusia, en la cual no sé si le conviene a Israel entrar, más que hacer algunos ataques puntuales sobre lugares que estén previamente reconocidos. Y en el fondo un tema importante, con esto termino, es que creo que a veces lo que le está faltando a Israel es que cuando
actúa y desarrolla su acción contra los grupos terroristas, debería paralelamente desarrollar una acción de solidaridad o apoyo a la comunidad hacia el resto de la población, en este caso palestinos, para irse ganando a esa población, para ir contrarrestando esa acción psicológica que hacen los terroristas, de modo de irles mostrando a la masa de los palestinos que no son terroristas, que quieren vivir en paz, que realmente pueden hacerlo conviviendo, estando de vecinos con Israel sin ningún problema. Bueno, no sé si Fabián le queda algo por decir y si no, quedamos a disposición para las preguntas. Sí, vamos a las preguntas, ya le decida. Bueno, yo antes para terminar, digamos, continuar luego con las preguntas, quiero leer un comunicado. Realmente me olvidé de presentarlo porque me parece importante, que es un mensaje del rector de la comunidad UCEMA para todos nosotros y que obviamente para la población argentina también. El texto dice lo siguiente: como es de público conocimiento, el fin de semana pasado el grupo terrorista Hamás realizó brutales ataques contra la población civil del Estado de Israel, lanzando misiles desde la franja de Gaza, incursionando dentro del país, asesinando a miles de personas, desde pequeños, niños, ancianos, llevando a cabo horrores incompatibles con cualquier noción de civilización y tomando numerosos rehenes cuya suerte es absolutamente incierta. La UCEMA se adhiere a la declaración de la Cámara de Diputados de la Nación, la cual expresa su enérgica condena y repudio contra las acciones terroristas perpetradas por Hamás desde la franja de Gaza y dentro del territorio israelí. Condenamos este ataque criminal y expresamos nuestra solidaridad incondicional con las víctimas inocentes de la barbarie. El documento firmado por Edgardo Zablowski, rector de la Universidad UCEMA. No, me había olvidado de señalar eso porque esta mañana recibimos esa información. Las preguntas en general han sido contestadas por parte de ustedes, pero aparece la idea de, bueno, una es los escenarios alternativos posibles y la gran incógnita es cuáles son las posibilidades de que se logre el acuerdo con Arabia Saudita, ¿no? La postura era, se va a hacer si Estados Unidos presiona sobre Arabia Saudita, pero alguien contestó ahí en el chat, pero si asesina a musulmanes no se va a hacer. ¿Cómo lo ven ustedes? Fabián. Empiezo por lo segundo. Yo creo que el acuerdo Israel-Arabia Saudita ya está. Lo que falta es su formalización. Y este ataque de Hamas impulsado, respaldado por Irán, lo único que hace a los países sunitas, a la monarquía del Golfo y al propio Israel es reforzar esta idea de que hay que trabajar juntos, ¿no? Que Irán está dispuesto a patear el tablero y a jugar muy fuerte para desestabilizar. Irán está en una situación, ha tenido una victoria táctica este fin de semana, pero la situación general de Irán es complicada, ¿no? Es un país con problemas económicos serios, que ha tenido recurrentes rebeliones juveniles y de no tan jóvenes. Hay las nuevas generaciones de los grandes centros urbanos, de Teherán y de otras grandes ciudades, cíclicamente se han manifestado, han tenido agitaciones muy fuertes cuando asesinaron a esa chica por supuestamente no llevar la cara cubierta. Hubo 2 semanas de agitación que tuvieron que ser fuertemente reprimidas. Hay una imagen muy sugestiva el otro día de una transmisión de fútbol iraní con el estadio lleno, donde el régimen, festejando el ataque de Hamas, desplegó banderas iraníes y el estadio masivamente silbó al despliegue de banderas palestinas, ¿no? O sea, el régimen trató de usar el partido para hacer marketing del ataque, o sea, y la tribuna, que representa, digamos, sectores populares seguramente, sectores medios, bajos, la reacción fue de silbatina, como diciendo, no mezclemos el ataque de Hamas con el fútbol, dejen de jorobar, digamos, ¿no? Es un síntoma de un Irán donde mucha gente acepta la dictadura porque no le queda otra, pero no está la efervescencia revolucionaria de décadas atrás. Yo creo que el acuerdo Irán, el acuerdo Arabia Saudita-Israel,
en los hechos va a seguir avanzando, va a empezar a reforzarse la cooperación económica, de inteligencia, de seguridad. Obviamente, la monarquía saudita no va a firmar un papel en un acto público en mitad de un combate de esta característica, pero creo que es un tema estructural. Y el otro problema serio que tiene Irán es el avance de Turquía, ¿no? Yo creo que acá Irán está agarrado en una pinza. Por un lado, el avance de Turquía y en el mundo turcomano, que se solapa con el imperio persa, con el mundo persa. Y por otro lado, este fin de la puja entre las monarquías del Golfo y esta idea del enemigo israelí. Yo creo que si uno saca el foco de lo táctico, de lo coyuntural, Israel tiene serios problemas internos y externos, con su principal aliado Rusia en una situación difícil en Ucrania. Me parece que esta decisión de inmolar una organización aliada como Hamas no es tanto una señal de fortaleza, ¿no? Sino me parece que es una señal de cierta desesperación, más allá de lo que hemos visto estos días y lo que veremos, nos va a transmitir la sensación que es al revés, que es una sensación de que Teherán maneja los hilos y que tiene todo claro y que el poder está al lado de él, ¿no? Nos enteraremos en el mediano y largo plazo si lo que digo es así. Bueno, Gracias, complementando, Claudio. complementando lo que dice Fabián y mirando un poco al escenario que se puede configurar en un futuro cercano, hay un par de indicios que no son muy buenos. Por una parte, vemos que la mayor parte de los países están haciendo un puente aéreo para evacuar a sus connacionales de Israel. Esto no sucedería si Israel fuese a hacer solamente un par de bombardeos represalia y ahí finaliza la operación Espada de Acero. Indudablemente esto se va a extender, se va a configurar, creo, el peor escenario con una invasión terrestre a la Franja de Gaza. Habrá que ver con qué alcance de tiempo, de medios, pero indudablemente el escenario que viene no es bueno y por ese motivo están todos desarrollando estos puentes aéreos de evacuación de connacionales. Paralelamente, otra noticia que tampoco es muy buena es el llamamiento que han hecho algunos miembros de Hamas para mañana, el viernes 13 de octubre, a una guerra santa global. Esto implica que cualquier terrorista en cualquier parte del mundo, durante el día de mañana, debería sentirse motivado a efectuar algún tipo de atentado para ayudar o contribuir a este llamamiento de guerra santa global. Lamentablemente espero que esto mañana no suceda, que este llamamiento no sea tenido en cuenta, pero eso es otro tema que habrá que estar observando. Otra cosa que hemos visto, que se había hablado los primeros días y se concretó, es el gobierno israelí de unidad. Eso también marca que los tiempos que se vienen son difíciles. Todas las disputas que estaban habiendo, provocadas por el periodo de calma, porque siempre que hay calma pareciera que comienzan las disputas internas. Cuando aparecen los conflictos, esas disputas rápidamente se ponen a un costado y se conforma como ahora un gobierno de unidad nacional. Eso también habla un poco de que los tiempos que vienen no son muy buenos. Movilizaron 300.000 reservistas que tampoco los van a movilizar simplemente para que hagan un cierto entrenamiento y vuelvan a sus casas. Obviamente, esta operación va a ir más allá de lo que ya hicieron, de recuperar los límites con la Franja de Gaza, y habrá que esperar entonces ahora qué sucede en la Franja de Gaza, qué sucede en la Cisjordania, donde también han habido ya muertos, cerca de 23 muertos en estos últimos días, y qué sucede en el norte, tanto en el sur del Líbano como también
en los Altos de Golán. Había gente incluso que llamaba y quería empujar a Siria a que aproveche para recuperar los Altos del Golán, algo totalmente descabellado para las capacidades actuales de Siria, totalmente descabellado. Pero bueno, hablar es gratis, muchos tratan de Gra- hacer este ruido. Gracias, gracias Claudio. Ya para cerrar, bueno, las preguntas, realmente uno puede hacer conjeturas sobre lo que está ocurriendo. Están ocurriendo, justamente hay grandes fenómenos nuevos y grandes conexiones y complicaciones, ¿no? Entonces, solo podemos conjeturar sobre comportamientos posibles. Respecto de ese tema, tanto para Fabián y para Claudio, han aparecido las dos preguntas que son necesarias a tener en esto. Una es China. Y también la guerra de Rusia con Ucrania. Yo recuerdo cuando tuvimos Malvinas del 82 que apareció la invasión de Israel, creo que fue la entrada de Israel en Líbano, que generaba un cambio de atención en el tema. Y entonces había una pregunta si esto nos favorecía a nosotros o no nos favorecía. Alguien de Cancillería en su momento me dijo, no, no nos favorece. ¿Cómo podemos ver estos dos temas, Fabián? A ver, China es un país que ha desarrollado vínculos diplomáticos y económicos muy buenos con Israel. De hecho, Israel es un gran vendedor de tecnología de vigilancia, de cámaras, de sensores, de reconocimiento facial. Las empresas israelíes tienen un mercado muy interesante en seguridad ciudadana en China. Y también se han mostrado las empresas chinas muy interesadas y activas en tener puertos y inversiones en Israel, o sea, no son países enemigos. Y también China tiene un vínculo y contratos de venta de largo plazo de carburantes y de gas con Arabia Saudita, ¿no? Que viene a ser acá como el enemigo islámico de los persas, de los iraníes. Por lo tanto, acá es una pelea todo entre países que no tienen una mala relación económica ni diplomática con China. Yo creo que China estaría muy preocupada de un boom del precio del petróleo, ¿no? China es muy dependiente de materias primas y especialmente de materia prima energética, y una escalada del conflicto que derive en un aumento sustancial del precio del petróleo le pega a una economía china que ya está con problemas, ¿no? Nos quedamos con la foto de China creciendo al 10% y ahora China está creciendo al 3,5%, 4%. Otro caso sería el de Rusia. A Rusia le vendría muy bien un boom del precio del petróleo, digamos, ¿no? Para activar sus arcas bastante golpeadas. Y después lo que hay que analizar, que queda para otro, es cómo esta pausa en el análisis cotidiano y minucioso de Occidente de la guerra de Ucrania ayuda o favorece a Ucrania o a Rusia, ¿no? Porque si yo fuera Zelensky, me saqué de encima todas las lupas occidentales, el New York Times, el Washington Post y todos los escribas de la guerra, obviamente desde la oficina, no desde la trinchera, que le exigían a Ucrania atacar más rápido, más fuerte, matar más rusos, todo el debate que si la ayuda militar era necesaria. Me da la sensación que no le viene mal a Ucrania que todos estos, entre comillas, pensadores de la guerra occidental, que querían una blitzkrieg ucraniana a través de 3 líneas defensivas rusas, habría que invitarlos a que vayan ahí 48 horas al terreno. Quizás a Ucrania le saca presión de esa misma presión que la llevó a lanzar una ofensiva que en realidad, para lo que estudiamos la guerra, sabíamos que iba a ser una ofensiva lenta y muy dolorosa, ¿no? Como finalmente fue. Pero eso queda para otra edición de los. Gracias. Claudio. Sí, bueno, yo solamente agregaría que creo que la única preocupación que eventualmente les puede quedar a los ucranianos, que la deberían confirmar dentro de un par de semanas, si realmente los consumos de munición de Israel son muy grandes, muy altos, y pueden llegar a afectar en un cierto porcentaje, que no creo que sea muy grande, de lo que le está entregando Occidente a Ucrania. Pero coincido después en el resto con lo que dijo Fabián.
Y aprovechar para recordar casualmente de que la semana que viene, el viernes, vamos casualmente a estar analizando la contraofensiva ucraniana acá también, a través de un webinar del observatorio. Muy bien, bueno, bien. Yo iba justo a informar eso, Claudio. Sí, la otra pregunta es acceder a la grabación de esta presentación. Como les dije al inicio, en el canal YouTube de la universidad hay que encontrar el seminario, este seminario que va a ser subido no ya mismo, sino bueno, a partir de la semana que viene, seguramente. Bueno, con esto ya tenemos la necesidad de entregar en tiempo y forma el Zoom para otras actividades que continúan a esta. Les agradezco a ustedes dos el análisis que han hecho. Los comentarios son muy favorables en el del público. Les agradecemos estos comentarios y estas aclaraciones. Y por supuesto también gracias al público que nos han acompañado y esperamos entonces en los próximos que sigan haciéndolo. Y también hacemos votos para que esto sea, esta guerra realmente no sea tan terrible. Es un hecho terrible, pero no sea tan terrible para todos los actores involucrados y que salga algo bien de todo esto. Y es eso, ¿no? Que haya paz. Bueno, muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Y gracias Fabián y gracias Bueno, Claudio. gracias Fabián, gracias Alejandro por todo y, bueno, y disculparnos que Abrazo. tantas preguntas no hemos podido contestar todas. Y nos vemos la No, semana que viene. el seminario de Ucrania tendremos más tiempo porque tenemos el tiempo original siempre asignado de hora y media. Muchísimas gracias. Abrazo Gracias, a nos vemos. todos. Adiós. Chao, Adiós. Sergio. Chao, Santiago. Chao, chao.